Hoy nos vamos a sumergir en una idea que a primera vista parece antigua, pero que tiene todo que ver con nuestro día a día. Vamos a hablar del Sendero de la Gracia, y lo haremos a través de una canción, un canto de peregrinos de hace miles de años. A ver, la palabra peregrino suena un poco al libro de historia, ¿no? Como a gente con sandalias caminando por el desierto. Pero, ¿y si esa idea, la de un viaje con un propósito claro, lleno de emoción, es más actual que nunca? Pensemos, ¿cómo sería ser un peregrino hoy en nuestro mundo? Bueno, para empezar a conectar los puntos, tenemos que irnos muy atrás, directo al Salmo 122. Y ojo, este no era un salmo cualquiera, era lo que se conocía como un canto de ascenso. Imaginen esto, miles de personas, familias enteras, caminando hacia Jerusalén para las fiestas más importantes. Y mientras caminaban, cantaban esto. Era literalmente la banda sonora de su viaje, un viaje cargado de esperanza. Y la canción arranca con todo. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¡Uf! ¡Qué potencia en una sola frase! Tratemos de imaginar esa escena. Era el viaje que para muchos marcaba el año entero. Y de repente llega alguien y dice, «¿Listo? Es hora. ¡Vamos!». Esa simple invitación era la chispa que encendía una alegría tremenda. Una alegría que no era solo por el camino, sino por saber a dónde se dirigían. Ok, pero ¿por qué tanta emoción por ir a Jerusalén? O sea, ¿qué tenía de especial esa ciudad para que fuera el centro del mundo para esta gente? Y la respuesta es que Jerusalén no era solo un punto en el mapa. Para nada. Era un símbolo vivo, el lugar donde se sentía la presencia y la promesa de Dios de una manera única. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco, porque es clave para entender todo lo demás. Jerusalén no era simplemente la capital, no, era el único lugar para la adoración, porque allí estaba el templo, la casa del Señor. Era el gran símbolo de unidad, el punto de encuentro donde todas las tribus se volvían una sola nación. Además, era la sede de la justicia, donde estaban los tronos de los reyes de la casa de David. Y por si fuera poco, era el centro de la oración, el lugar por cuya paz y bienestar todo el pueblo debía orar. Entonces, el salmista cantaba sobre esos tronos de la casa de David, pero con un anhelo profundo por un rey que fuera de verdad justo. Y es justo aquí donde la historia pega un giro increíble, porque esa esperanza, esa oración tan antigua, no se quedó en un simple poema. No, un día esa esperanza se hizo persona y caminó entre nosotros. Pensemos un momento en la cantidad de tiempo que pasó. Hablamos de unos 800 años. 800 años entre que se escribió este salmo y el momento que estamos viendo. Son siglos, generaciones enteras esperando y anhelando. Y todo eso culminó el día que Jesús entró en Jerusalén. Pero ojo, no entró como un general conquistador, sino como el rey Mesías, el rey justo que el Salmo había estado anunciando todo ese tiempo. Y claro, con la llegada de Jesús, todo, absolutamente todo, cambió. Esos símbolos que eran el corazón del viaje del peregrino, como el imponente templo de piedra, de repente se llenaron de un significado completamente nuevo, mucho más grande. Fue un paso gigante, se pasó de la sombra a la realidad. Pero, ¿a qué nos referimos con eso de sombra? Es una buena pregunta. Pensemos en una sombra de verdad. La sombra en sí no es el objeto, pero nos dice sin lugar a dudas que hay un objeto real ahí, proyectándola. Bueno, en el Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, las fiestas, todo eso funcionaba como una sombra. Eran símbolos súper importantes, sí, pero su valor estaba en que apuntaban a algo que venía, a una realidad mucho más grande y definitiva. Y esa realidad, esa sustancia que proyectaba todas esas sombras, es Cristo. Es así de simple y a la vez así de profundo. Todas, absolutamente todas las promesas y los símbolos del Antiguo Testamento encuentran su sí, su cumplimiento perfecto, en quien es Jesús y lo que hizo. Él es, en definitiva, la respuesta a todo lo que aquellos símbolos antiguos apenas se atrevían a susurrar. Y miren cómo se ve este cambio en la práctica. Es un antes y un después clarísimo. El templo físico, de piedra, le cede el lugar al verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. La ciudad de Jerusalén, la terrenal, se transforma y se expande en algo mucho mayor. La iglesia,
el pueblo de Dios formado por gente de todas las naciones. Y aquellos tronos de justicia de los reyes encuentran su máxima expresión en la justicia perfecta de Dios, una justicia que ahora está al alcance de todos en Cristo. De hecho, fue el mismo Jesús quien lo explicó. ¿Recuerdan cuando dijo que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días? Bueno, todos pensaron que hablaba del tremendo edificio que tenían enfrente, pero no. Como aclara el apóstol Juan, él se refería al santuario de su cuerpo. ¡Wow! El punto de encuentro definitivo entre Dios y la gente ya no iba a ser un edificio, sino una persona. Entonces, si ya no hay un templo físico al que ir, y la Jerusalén terrenal fue el símbolo de algo más grande, ¿qué pasa con nuestra peregrinación hoy? ¿Se acabó? Para nada. ¿Significa que el viaje sigue? Claro que sí, pero nuestro enfoque, nuestro destino, ha sido redefinido. Ahora caminamos juntos, como el pueblo de Dios, como ese templo vivo, en dirección a una Jerusalén que no está en los mapas, la Jerusalén celestial. Así que ese espíritu del peregrino del Salmo 122 sigue más vivo que nunca, solo que nuestro enfoque es diferente. Nuestra Jerusalén hoy, por así decirlo, es la comunidad de fe, la iglesia. Y al igual que aquel salmista, tenemos una misión, buscar su bien. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, se trata de reunirnos, de ser ese templo vivo. Se trata de orar por la paz de nuestra comunidad, de buscar activamente el bien de quienes nos rodean. Y sobre todo, de caminar con esa misma alegría del principio, con la certeza de que la presencia del Señor está con nosotros en cada paso del camino. Al final del día, todo se reduce a esta verdad increíblemente poderosa. El rey que tanto anhelaban los antiguos peregrinos ya vino. El rey que se dio a conocer sigue viniendo hoy a nosotros, a través de su palabra y de su espíritu. Y ese mismo rey un día va a volver para llevarnos a casa, a la alegría total de la Jerusalén celestial. Es una esperanza que cubre el pasado, el presente y el futuro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para llevarse. La alegría de aquel peregrino no era algo pasivo, no era solo un sentimiento, lo movía a la acción. Así que en nuestro propio viaje, en nuestra peregrinación, con nuestra comunidad de fe siendo esa Jerusalén, la gran pregunta es, ¿de qué maneras buscamos activamente su bien, su paz y su bienestar?